¿Qué tal? Mi nombre es Josué Santos y este es el proyecto final. Para crear mis recursos, lo primero que hice fue conectarme al portal de Azure con nuestra cuenta de estudiante que tenemos y me fui directamente a esta opción para crear mi grupo de recursos para el proyecto. Acá le di en crear uno nuevo y le coloqué el nombre. De hecho, para acá utilicé el nombre proyecto final. Y media vez lo creé, dentro de este es donde ya ingresé mis opciones para tener mi storage account, mi servidor y mi base de datos, también mi data factory. Para crear cada uno de ellos dentro de mi grupo de recursos solo le di crear uno nuevo. Acá por ejemplo seleccioné el primero que fue el storage account, que es este. Seleccioné este que es el verde, que es un servicio de Azure, crear una cuenta nueva. Acá pues únicamente le asigné a qué grupo de recursos necesitaba tener asociado esto y le coloqué el nombre, que en mi caso fue proyectos SC. Lo dejé en configuración del de US, el estándar, y esta redundancia pues se quedó tal y como este. Bueno, de hecho la cambié local. Eh, de ahí le di clic en Advance y Advance hasta que se creó este Storage Account. Y volví nuevamente a mi grupo de recursos, media vez se creó el primero. eh, para crear los siguientes. También para los demás, lo mismo, nuevamente en nuevo. El siguiente fue mi Data Factory. Entonces busqué acá en las opciones y seleccioné este que está acá, que es un servicio también de Azure. Crear uno nuevo. Acá igual lo asigné a mi proyecto final, que es mi grupo de recursos. Bueno, sí, aquí fue donde lo creé. Ya le asigné el nombre, que fue proyecto de F. Esto igual se mantiene en US. Acá me dice que ya existe porque ya está creado. Le di next a las configuraciones, que no hay mayor cosa que cambiar, y hasta que se creó este Data Factory. El siguiente que creé fue mi base de datos, que es el SQL. Aquí le di crear. Busqué acá en SQL y utilicé esta opción que se llama Azure SQL. Le di en crear esta opción, un single database. Crear acá. Acá igual se asigna al grupo de recursos que estoy utilizando. Y luego me fui a la opción que dice aquí a nombrar mi base de datos, que para este caso es el nombre de proyecto de F. Aquí lo mantuve en Estados Unidos. De hecho creé acá un nuevo servidor y a este le puse proyecto final server como nombre. Entonces le di clic a esa opción, aquí le coloqué, lo dejé en el este de Estados Unidos. Y le di OK para crear eso. Entonces también se le coloca un usuario y contraseña, que es importante siempre apuntarlo. Más acá en las opciones lo dejé en development porque no se era producción. Y configuré acá las opciones para que no se haga caro este proceso. Y luego solo se le da continuar y continuar hasta que se termina de, de crear ambos, tanto el servidor como su base de datos. Entonces aquí tengo ambas en mi grupo de recursos. Luego de haber creado mi grupo de recursos en el paso anterior,
Lo siguiente es agregar mi data fuente para el Azure Data Factory, que es la siguiente etapa de este proceso. Para eso me fui al Microsoft Azure Storage Explorer. Acá vinculé mi cuenta de estudiante y acá pues ya había creado mi storage account para este proyecto. Le puse como nombre proyecto SC. En los blob containers en donde necesitaba agregar mi data fuente. Entonces aquí simplemente le di crear un nuevo blob container y le puse como nombre source, que es esto de acá. Acá le di en upload y ubiqué mi información fuente que tenía en mi disco local. Es este folder y contiene 5 archivos. Los nombres se los dejé el mismo nombre base y solo le fui cambiando el número para que se pudiera identificar cada uno. Watson Healthcare Modify. Y ya teniendo esto, mi data fuente, ya me vine acá al adf.azure.com, en donde también estoy vinculando mi cuenta de estudiante y mi data factory que creé en el paso anterior. Acá solo le di continuar y lo primero es ir a este manage para linkear acá mi data fuente, que sería este blob storage. Para crear esto, le di aquí nuevo, le di buscar aquí el blob storage. Le puse el nombre, vinculé mi cuenta de estudiante con su clave y técnicamente pues son los pasos para crear este blob storage. Acá está la conexión que yo hice, el nombre de mi storage account que es proyecto SC. Y también revisé la conectividad, agregué, porque en un principio no me aparecía o no me dejaba conectarme, le agregué la IP en el firewall que está acá conectado a esta base de datos para que me pudiera funcionar. También necesitaba crear mis tablas. Para eso me vine a mi base de datos, a este editor de queries. Ingresé acá con mi usuario y contraseña. Y acá ya me permitió acceder para poder crear mis tablas. Yo ya tenía idea de qué tablas necesitaba crear, cuáles iban a ser mis tablas fuentes, mi tabla de hechos, mi tabla de dimensiones. Entonces con esa exploración preliminar pues ya tenía yo una idea de cómo crear mis tablas. Hice varias dimensiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una tabla de hechos y esta que es hacia donde se va la información cuando se importa la primera vez. Entonces también para eso creé este Data Healthcare Destino, que es un SQL Database. Acá lo creé igual con el botón de nuevo. Busqué la opción SQL Azure Database y solo lo vinculé a cada información con mi Data Factory. Igual se le pone acá mi usuario y contraseña para que tenga yo acceso. Igual revisé la conexión. Y ya habiendo hecho eso, empecé a crear mis tablas acá. Y sus datasets para que se pudieran conectar cada una de ellas. Por ejemplo, esta de Business Travel. También le di aquí en estos puntitos, crear uno nuevo. Busqué el Azure SQL Database. Y lo vinculé a la tabla que yo tenía ya pensada, que por ejemplo en este caso fue mi tabla de dimensiones que se llama Business Travel. Y el primer paso, bueno, después de haber creado mis tablas como que las tenía yo pensadas, fue ya empezar a trabajar el proceso en sí. Y para eso necesitaba conectar primeramente mi data fuente. Entonces le di un nuevo dataset. Acá busqué igual la opción de Blob Storage para que me diera esta opción de acceder a los archivos en formato CSV. Entonces le di crear uno nuevo. Acá le puse el nombre, que en este caso fue Source. Y lo vinculé a mi proyecto final. Para buscar mis datos, ya estando aquí en este punto, es de darle aquí en Browse, el Source,
y data source, que son los nombres de mis carpetas. Acá están los 5 archivos que yo tenía, ya había agregado a través de esta opción. Entonces solo seleccioné el primero para que me lo encontrara y tuviera yo la ubicación. Acá igual revisé que sí se viera bien la información de mis tablas. De hecho, para esto las fechas lo mantuve en formato varchar, porque si había problemas si se ponía como formato fecha. Todos los demás hay numéricos y hay tipo varchar, entonces me aseguré de que mis tablas tuvieran ese mismo formato cuando las creé. Acá el esquema igual le di importar. De hecho, utilicé esta opción que es Connection. Entonces solo me aseguré también de que estuvieran completas el nombre de mis columnas. Y con esto pues ya tenía ya tuve mi data fuente. El segundo paso fue empezar a crear mi pipeline. Le di aquí en crear uno nuevo. Seleccioné esta opción de Move and Transform, Copy Data y seleccioné esta opción. Acá igual sería la fuente, perdón, la fuente sería acá mi archivo que se llama source, que es el que creé en este paso. Le puse este wildcard para que pudiera encontrar todos los demás archivos y me jalara los 5. Entonces solo le puse el nombre inicial, un asterisco .csv. Mi destino fue el que creé, que le puse a Data Healthcare Destino, que también le creé yo su tabla y lo mapeé para que se viera de esta forma. Entonces me aseguré de que cada uno tuviera su mayúscula, minúscula y hiciera un match perfecto para no tener complicaciones más adelante. Entonces aquí por ejemplo están este hiding date y attrition date, que son fechas, pero para este proceso pues lo mantuve como un bar chart. También le agregué esta opción que es la que vimos en clase para que en un principio se limpien las tablas. Esto está aquí en el tab de general y es un script. Y técnicamente funciona así para que limpie todas las tablas. Entonces aquí está todo el listado de mis tablas. Entonces el proceso inicia limpiando las tablas, haciendo la importación. Luego creé este Dataflow para mis dimensiones. Para eso me vine acá a crear uno nuevo. Estas son mis dimensiones. Este es digamos, la fuente que técnicamente viene de este Data Healthcare Destino. Igual aquí me aseguré que todo hiciera match, la cantidad de columnas. Habilité esta opción para que se pudiera ver, para que yo fuera viendo en cada paso que sí la información va jalando bien. Y así fui creando mis dimensiones. Acá con el botoncito este se le puede agregar un new branch y para el primero, por ejemplo, va la función de agrupación, que columnas la que yo quería agrupar con el agregado del conteo de registros y aquí pues me fui o me va dando una visualización previa de los datos. Luego igual una llave derivada para que se tenga solo un único registro por cada uno de los datos de la columna específica, que en este caso fue acá la de Business Travel. Entonces también le creé su contenedor, que es un set de datos conectado igual cada uno a una tabla específica. Y las tablas pues contienen su ID y el nombre de la columna que yo necesito tener como dimensión. La única que es diferente y que aprendimos en clase fue esta de transformar fechas. Acá igual es a través de este parse para poder transformar los datos. En un principio la columna que yo quería como fecha era esta de attrition date, tipo de datos fecha, el formato específico. Y aquí pues se tiene una visualización de cómo quedaría. Acá es igual una esta dirá, no, perdón, esa acá. Entonces luego de haber creado este agrupamiento ya le seleccioné esta opción
que es una columna derivada para hacer la separación en columnas, que técnicamente se quería tener una columna de año, mes, día y semana. Igual aquí fui habilitando y refrescando la información para tener una visualización de cómo va a quedar al final cada una de las tablas. El mapeo acá es importante, igual siempre verificar que haga match. Entonces tengo, por ejemplo, en estas dimensiones que el ID y el business travel que hace match con lo que yo tenía asignado en esta tabla específica, que en este contenedor, que fueron las tablas que fui creando uno a uno. Entonces ese paso está contenido dentro de este data flow. Creación de dimensiones fue el nombre que le puse, y solo me aseguré de que conectara bien con esta flechita. El último paso fue a través del Power Query. Entonces aquí creé uno nuevo. La primera que utilicé fue mi Data Healthcare Destino, que fue la primera que agregué, y fui agregando todas mis dimensiones a excepción de la tabla de calendario. Entonces igual fui haciendo estos merge joins para que se fuera agregando cada una de mis dimensiones a través de este proceso, seleccionando y dejando únicamente el ID de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, acá está Business Travel ID, Department ID, Education Field ID y así. Y por último solo fui seleccionando cuáles quería dejar y cuáles quería quitar. Luego, después de todo esto, pues solo le di a este debug para asegurarme de que sí funcionara. Entonces al final de cuentas esta es mi tabla de hechos, y yo me voy acá y quiero visualizar si contiene información. Acá está. Entonces sí llenó todas mis tablas o mis columnas, y incluyendo también mis columnas de fecha. Esta es una visualización de cómo quedaron mis dimensiones. Por ejemplo, esta es la de calendario. Voy a dar acá. Entonces, calendario me quedó mi fecha, el año, mes, día y semana. Y estas, por ejemplo, que son las de dimensiones, me quedaron así. Cada una con su identificador único, su llave primaria y el nombre de cada campo. Esta es la primera que es donde cuando se importa la información va a dar a esta tabla. Entonces esta contiene también todos los campos, todas las columnas. Y aquí está. Entonces aquí están todas las columnas completas, incluyendo estas de fechas. El último punto de este proyecto es el de crear un dashboard. Yo intenté de varias maneras cómo conectar mi información desde Azure para acá, para Power BI, pero por algún motivo no me conectó. Lo que hice fue irme acá a la opción de Azure SQL Database, le di conectar, y aquí probé con el nombre del servidor. Por ejemplo, acá el que yo tengo para este proyecto es este proyecto final server.database.windows.net. En el nombre de mi base de datos utilicé, de hecho probé varios, probé con proyecto DB, proyecto final server / proyecto DB, pero ninguna opción me dejó. No estoy seguro por qué no me dejó conectarme. Entonces lo que hice en su lugar fue, digamos, crear todas mis tablas y mi tabla de hechos en un Excel, y pues así me tocó importar para crear el dashboard. Y así es como hubiera quedado la información, mi tabla de hechos en el centro con todas mis dimensiones para simular ese formato de estrella.
La única que yo conecté y que modifiqué acá cuando importé mi información fueron las fechas. Entonces tengo dos fechas, esta que se llama attrition y esta que es la fecha de contratación. Entonces en ambas las cambié el formato a formato de fecha y ya manualmente las conecté a mi tabla de calendario. Eh, entonces empecé a construir mi gráfico en base también a los tips que nos da el libro. Eh, la información que muestra mi set de datos es información eh, de, más que todo información de deserción laboral de una farmacéutica y en base a eso hice pues mis visualizaciones para que se pudiera analizar un poquito ese punto. Entonces yo creé algunas métricas, por ejemplo, cuántos del population, cuántas personas se fueron de la empresa en el transcurso del tiempo. Acá hay información desde 2017 a 2021. Eh, y creé algunas otras métricas, más que todo conteos. Se puede crear dependiendo de qué es lo que se busque, información porcentual o a nivel de promedios. Entonces eso fue lo que yo trabajé. Algunos puntos importantes que muestra el libro es, por ejemplo, cuando uno quiere dar un punto específico, cómo jugar con esos colores, cómo graficar para representar esa información de una mejor manera. Por ejemplo, en este gráfico de deserción laboral, basado en más que todo lo que se está enfocando es en el análisis del ambiente laboral, como factor de por qué las personas se van de la empresa. Acá está segmentado por departamento. Entonces está en este de maternidad, cardiología, neurología. Y lo que se quiere hacer énfasis es en este punto de satisfacción del ambiente laboral. Es lo único que se coloreó. Los demás se dejaron así para tal vez que no se le preste tanta atención y se enfoque la vista a este punto. El siguiente que utilicé fue este, que también hay que jugar un poquito con los colores para aquellas empresas, o perdón, para aquellas personas que les cuesta o que no casi no miran los colores de un espectro en particular. Entonces, para que tengan la oportunidad de poder visualizar esta información, es importante a veces cuando uno encuentra puntos interesantes agregar un texto explicatorio, que es algo también que el libro menciona. Y aquí pues se puso ese texto a manera de explicar un poco esta gráfica. Acá lo que se muestra es la deserción laboral debido a la frecuencia de viajes. Entonces aquí se visualiza en el transcurso del tiempo cuántas personas se han ido. Esto también, acá estoy jugando un poco con los colores para más que todo segmentar o tener este punto de que hay una métrica que se quiere tener por mes. Si estamos por debajo, pues el color es verde. Si estamos por encima, entonces el color ya cambia a rojo. Entonces le agregué este slicer para que se pudiera mostrar aquí los meses. Y también está aquí por año si uno quisiera visualizar la información por año. En este gráfico, puestos de trabajo, lo que se está visualizando son los promedios de cuánto tiempo estuvo la persona trabajando en la empresa, un promedio de años, y el promedio de edad a la que se fueron, el promedio de edad de la persona. Está dividido por puesto de trabajo y está titulado también qué es lo que se quiere presentar acá la información. Si hubiera algo importante que mencionar, lo importante es también poner algún texto explicatorio para que la persona o las personas puedan entender qué es lo que se está visualizando. Entonces este dashboard es un dashboard así sencillo, se pudo haber trabajado, se puede trabajar dependiendo de la información que haya. En otros aspectos hay bastante información que muestra la tabla de hechos. Por ejemplo, se puede segmentar por género o se puede pues hacer un análisis en base al ingreso mensual. Todo depende de qué es lo que se quiera buscar. Y también es importante pues esto que menciona el libro, que de jugar con los colores, que es algo que recalca mucho.
para poder presentar información bastante limpia y bastante entendible. Y pues aquí termino el proyecto. Gracias por la atención.